básicamente de 3 componentes celulares. ¿Y qué eran qué cosa? Los componentes celulares. Eritrocitos o glóbulos rojos, ¿qué más? Los otros componentes. Perfecto. Leucocitos o glóbulos blancos. Y el tercer plaquetas. Plaquetas. Bueno, también tiene una, ¿sí? Plaquetas. Bien. Habíamos dicho que la sangre estaba compuesta básicamente por 2 elementos que eran por 2 partes, ¿sí? Uno, los componentes celulares como tal, y por otro lado, que era el otro componente y que existía en un 50% de la sangre, que era el plasma sanguíneo, correcto. Plasma sanguíneo y componentes celulares. Perfecto. De este 45% que son los componentes celulares, en la anterior clase hemos hablado de qué elementos celulares. Glóbulos rojos. Hemos hablado de la eritropoiesis, cómo se producen los glóbulos rojos, ¿sí? Y de las funciones de los glóbulos rojos en nuestro organismo. ¿Es correcto? ¿Sí? Bien. Y para que nos refresquemos un poquito la memoria, ¿cuál era la función de los glóbulos rojos? ¿Quién nos puede decir? Muy bien. Son los encargados de transportar el oxígeno. ¿Desde dónde? ¿Cómo transportan el oxígeno? ¿De dónde a dónde? De los tejidos pulmones y el dióxido de carbono de oxígeno. No, al revés. Muy bien, excelente. Transportan el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y transportan el dióxido de carbono, sí, desde los tejidos hacia los pulmones. Muy bien. Efraín. Ahora nos toca avanzar y nos toca estudiar el segundo componente celular de la sangre, que son los glóbulos blancos. ¿Sí? Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de lo que es resistencia del organismo a las infecciones. Vamos a ver, si decíamos que los glóbulos rojos su función es transporte de oxígeno, fíjense, y dióxido de carbono, fíjense que los glóbulos blancos también cumplen una función elemental en nuestro organismo y que son ¿de qué? De defensa. ¿Sí? Nos proporciona inmunidad. Vamos a ver qué es lo que es inmunidad. ¿Sí? Cómo se forma la inmunidad de nuestro organismo y cómo nuestro organismo tiene una serie de sistemas de barrera, ¿sí? Que nos va protegiendo ante ¿qué cosa? Ante los microorganismos. Ante microorganismos que pueden ser ¿de qué tipo? Efraín. Bacterias. ¿De qué más nos protege los glóbulos blancos? De las bacterias. ¿De qué? De los virus. Excelente. De los parásitos. ¿De qué más? De todos los agentes patológicos, ¿sí? Que nos puedan causar algún daño, ¿sí? Alguna infección. Pero les digo algo más. ¿Creen que este sistema o la serie blanca de nuestro organismo, que son los glóbulos blancos, creen que nos ayudan contra la destrucción de las células malignas? Sí, claro que sí. Los glóbulos blancos, vamos a ir viendo en la descripción de todo este capítulo, o serie blanca de nuestro organismo, no solamente juega un rol importante en lo que es la resistencia a las infecciones, sino que además destruye todas esas células, ¿sí? Extrañas. Los reconoce, si hay una célula que, por ejemplo, está mutada, ¿sí? Nuestro sistema de glóbulos blancos de defensa detecta esa célula que no es normal e inmediatamente la destruye. Entonces, fíjense que el sistema inmunitario, el sistema de este componente sanguíneo, que son los glóbulos blancos, juegan un rol elemental en nuestro organismo, en la protección contra las infecciones.
¿sí? Muy bien, y además la resistencia, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo los glóbulos blancos cumplirán esta función? Lo hacen de distintas maneras. Por un lado, ¿sí? A manera de introducir, por un lado, representan un sistema de defensa, una barrera, ¿sí? Vamos a ver qué mecanismos hacen o mediante qué mecanismos forman una barrera que nos protege de los agentes microbianos. Pero por otro lado, no solamente forma una barrera, sino que además esta serie de glóbulos blancos, ¿sí? Lo que hace es que digiere a estos microorganismos patógenos, ¿sí? Y los destruye, ¿sí? Veamos cómo sucede todo esto. Arranquemos con los objetivos de la clase. Los objetivos para esta clase son comprender los mecanismos fisiológicos fundamentales que permiten al organismo resistir y combatir las infecciones, ¿sí? Describir los componentes del sistema inmunitario innato y sus mecanismos de acción. Nosotros ahora vamos a ver qué es un sistema inmunitario innato y qué es un sistema inmunitario adquirido o específico, ¿sí? Vamos a detallar los componentes y mecanismos de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Comprender los procesos de presentación de los antígenos y activación de los linfocitos. Presentación de los antígenos. Cómo nuestro cuerpo reconoce a un patógeno, ¿sí? ¿Mediante qué mecanismo? ¿Cómo lo detecta? ¿A través de qué se da cuenta que es un agente patógeno y tiene que destruir? ¿Sí? Discutir la importancia de la memoria inmunológica, y eso tiene que ver con las vacunas, ¿sí? Y finalmente identificar las alteraciones del sistema inmunitario y sus consecuencias, que tendremos de patologías, ¿sí? Del sistema inmunitario que comprometen el sistema de defensa de nuestro organismo. A manera de introducción, ¿qué se entiende por infección, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea qué es una infección? Bien, excelente. Presencia de un microorganismo, patógeno, ¿sí? Bien. Siguiente. Y para que pasemos a inmunidad, ¿ustedes creen que nuestra piel está cubierta de microorganismos? Sí. ¿O creen que esta no tiene nada, es estéril? Llena de patógenos. Unas que son la microbiota, se llama así, unas bacterias, unos microorganismos que son propios de la piel y que nos protegen, ¿sí? Y también de patógenos, por supuesto, que son microorganismos patógenos, que por eso nosotros nos tenemos que estar lavando las manos todo el tiempo, ¿sí? Está todo el tiempo colonizado por la microbiota, que son esos microorganismos que nos protegen constantemente, ¿sí? Pero además puede estar colonizado por microorganismos patógenos, sí, claro que sí, también están colonizados. Por eso nosotros nos lavamos las manos, por eso siempre nos recomiendan no nos llevemos las manos a la cara, a las mucosas, ¿sí? ¿Bien? Infección. ¿Qué será la inmunidad? ¿Alguien tiene una idea? Vamos a desarrollarlo en este capítulo, pero ¿alguien tiene una idea de qué es la inmunidad? Porque vamos a hablar de inmunidad muchísimo. ¿Alguna idea de inmunidad? Paola, y adelante. Defensa contra infección. Perfecto, muy bien. La capacidad que tiene nuestro cuerpo de defenderse contra antígenos, patógenos externos. Perfecto, perfecto, perfecto. Nuestro organismo, ¿cuándo genera inmunidad? Cuando se pone en contacto con algún patógeno, ¿sí? Cuando detecta alguna
célula, alguna bacteria, algún microorganismo que no es el suyo. Entonces lo detecta y crea una inmunidad contra ese patógeno en específico. ¿Sí? Muy bien. Y por supuesto, eso hace que nuestro organismo tenga una resistencia, tenga una, gracias a la formación de la inmunidad, que son la formación de células y de defensa de nuestro organismo presenta una resistencia a lo que son las infecciones. ¿Sí? Bien. Entonces hablemos de qué tipos de inmunidad nosotros tenemos. Nosotros tenemos dos tipos de inmunidad y durante la clase, durante el desarrollo de esta clase, vamos a hablar de dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata o inespecífica y una inmunidad adaptativa o específica. ¿Cuál es cada una de ellas? La inmunidad innata es aquella inmunidad proporcionada por nuestro organismo, ¿sí? Es aquella que a través, en la siguiente diapositiva vamos a ver, a través de células propias de nuestro organismo, este sistema nos defiende contra agentes patógenos extraños, ¿sí? Por eso dice inespecífica, no es contra un germen en particular, nos defienden de todos los agentes externos, de todos los microorganismos que nos pueden generar enfermedad, ¿sí? En cambio, la inmunidad adaptativa o específica es aquella inmunidad cuando nuestro organismo se ha expuesto a un agente patógeno y ha generado una inmunidad específica contra ese organismo, microorganismo. Ha desarrollado una serie de células de la serie blanca, ¿sí? Que nos defienden, una serie de linfocitos. Ahora vamos a ver y vamos a detallar cada una de ellas. Entonces, no olvidemos que tenemos dos tipos de inmunidad en nuestro organismo. ¿Cuál será la inmunidad o qué será lo que nos da lo que es la inmunidad innata o inespecífica? ¿Sí? La inmunidad innata o inespecífica en nuestro organismo está dada por barreras externas en nuestro cuerpo que son físicas y químicas. ¿Cuáles serán ellas? Básicamente, las barreras físicas están constituidas por lo que es la piel, ¿sí? Y las mucosas, ¿sí? La piel. ¿Por qué los pacientes quemados son inmunosuprimidos? Porque la piel se encuentra afectada. Totalmente. La piel, cuando no está inverme, nos expone a los microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces, fíjense que la piel es una barrera física y además es una barrera como muy potente, ¿sí? No permite el paso. Recuerden ustedes, la piel, ya lo van a ver o quizás lo escucharon, pero la piel tiene una función, además de ser una barrera, ¿sí? Es impermeable. ¿Han escuchado hablar de que la piel es impermeable? Muy bien. Por todos esos otros mecanismos que tiene la piel, representa una barrera física. El germen, la bacteria no puede ingresar. Ingresa generalmente, ¿por qué creen que cuando nosotros, sin darnos cuenta, nos lesionamos a veces con las hojas ¿no es cierto? Están cortantes, ¿cierto? Nosotros no nos damos cuenta y de pronto sentimos que nos empieza a doler, se empieza a edematizar, a hinchar, a ponerse rojo y recién nos damos cuenta que nos hemos cortado, ¿sí? Entonces fíjense que por esa solución de continuidad, como la piel ya no está indemne, ya no está sana, los microorganismos patógenos aprovechan e ingresan, ¿sí? Ingresan y nos pueden causar infecciones, sí, claro que sí, nos pueden causar infecciones. Además que a veces esas sustancias que nos generan lesión o trauma, ¿sí? Ya están colonizadas por bacterias. Por ejemplo, cuando un paciente se lastima o se lesiona, o se traumatiza el dedito o se pincha el dedo con un clavo, ¿qué es lo que nosotros hacemos actualmente si va al hospital? ¿Qué
¿Saben por qué? Porque estos elementos ya se sobreentiende que están colonizados por bacterias, ¿sí? Y el tétanos, que es una enfermedad sumamente seria, que les produce contracciones crónicas a los pacientes, que puede llegar a producir la muerte. Bien, entonces cuando ustedes tengan un paciente que venga y les diga, doctora o doctor, me pinché con una aguja, o no sé con qué me pinché, o con un alambre, ¿no es cierto? Con un alambre me corté el dedo. Número 1, lo primero, vacuna antitetano, ¿sí? Segundo, evalúo y puedo necesitar dar un antibiótico, porque estas lesiones por estos elementos traumáticos casi siempre generan infección. Entonces, fíjense qué importante la función de la piel, ¿sí? Apenas se rompe esa barrera física, ya estamos predispuestos a la infección. Entonces, la piel llega a cumplir una función elemental en la protección de lo que es la inmunidad innata contra las infecciones, ¿sí? Ahora bien, no solo es la piel que representa una barrera física y química, sino también hemos dicho que otra cosa, las mucosas. Sin embargo, las mucosas, jóvenes, no tienen tal propiedad que la piel, ¿sí? Por eso es que nosotros normalmente, ejemplo, cualquier cuadro gripal, ¿por dónde ingresa el germen, el virus? ¿Quién me dice? Los cuadros gripales, ¿por qué nos contagiamos tan fácilmente? ¿Por dónde ingresan? Por la vía aérea, por las mucosas, ¿sí? Por las mucosas, por donde respiramos, ¿sí? Por las mucosas de los ojos. Han visto que nosotros, por eso es que todo el tiempo se recomienda lavarse las manitas, ¿sí? Por no llevarse a los ojos mientras estamos, por ejemplo, en clase, no debemos llevarnos a los ojitos. Porque nosotros aquí, ¿qué mucosa tenemos en los ojitos? Las conjuntivas, ¿sí? Y entonces nosotros nos frotamos los ojos, ¿sí? Y si las manitos están contaminadas, listo, estamos resfriados, al día siguiente amanecemos enfermos, ¿sí? Entonces, esas son las mucosas de la piel, ¿sí? Bien, entonces, hablemos de estos mecanismos que son elementales, que son barreras físicas y químicas. La epidermis y las mucosas son las barreras físicas contra la entrada de microorganismos, ¿sí? Otro elemento importante, estamos hablando de la piel. Nosotros en la piel, ¿qué más tenemos? ¿Qué estructuras más tenemos en la piel? Muy bien, los folículos pilosos. ¿Y creen que los pelitos que tenemos en la piel juegan un rol importante en protegernos de las infecciones? Claro que sí, claro que sí. Y cada estructura que tenemos en la piel nos protege de las infecciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, los pelitos en la nariz actúan como filtro del polvo y los microorganismos, ¿sí? Así es. Los cilios y el moco de las mucosas respiratorias. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para atrapar y eliminar tanto el polvo como los microorganismos. Los cilios en la mucosa respiratoria son invisibles a los ojos, ¿sí? Sin embargo, son estructuras que constantemente están como limpiando la vía aérea, ¿sí? Constantemente están haciendo un efecto de barrido en sentido contrario para eliminar todos los microorganismos que nosotros hayamos llegado a inhalar, ¿sí? Cualquier microorganismo que haya llegado a nuestra vía aérea, los cilios y el moco constantemente lo están tratando de expulsar, ¿sí? Es prácticamente de una manera inconsciente, nosotros no nos daríamos cuenta, ¿sí? Ahora, nosotros hemos dicho que son sustancias físicas y químicas. Entre las químicas, ¿qué otras sustancias, qué otros elementos nos ayudan en la inmunidad innata o inmunespecífica? Las lágrimas, ¿sí? Las lágrimas diluyen y eliminan las sustancias irritantes y los microorganismos que colonizan nuestra conjuntiva.
produciendo lágrimas, ¿sí? Porque los ojitos son los que más se exponen a los microorganismos, ¿bien? Y las lágrimas constantemente producen una serie de enzimas que empiezan a destruir a esos microorganismos y a eliminarnos y a protegernos contra las infecciones, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La saliva. La saliva es una sustancia química, ¿sí?, que elimina los microorganismos, ¿sí?, que normalmente tenemos ¿dónde? En los dientes y en la mucosa de la boca. Nosotros en la boca tenemos colonizado de arenas, ¿sí? De hecho es el área más contaminada, más que lo que estaba, ¿sí? Entonces la saliva llega a jugar un rol elemental en el control de las infecciones contra agentes patógenos a nivel de la boca. Fíjense el rol elemental que cumple la saliva en lo que es la inmunidad como una barrera química, ¿sí? ¿Qué otra sustancia? La orina, ¿sí? La orina también elimina los microorganismos de la uretra, ¿sí? Por irrigación, constantemente los está barriendo, ¿sí? Nosotros tenemos microorganismos a nivel de las mucosas, ¿sí? Y estos microorganismos tienden a invadir lo que es, por ejemplo, en lo que son las mujercitas a nivel de la región vaginal. Constantemente esos microorganismos que colonizan ahí tienden a ingresar a la uretra y nosotros gracias a la orina los podemos eliminar, ¿sí? Y gracias a la microbiota, a los microorganismos que tenemos de defensa en esta zona, ¿sí? En realidad en todas las mucosas y en la piel, ¿bien? Perfecto. Inmunidad innata o inespecífica que nos protege contra todos los agentes, bacterias, virus, microorganismos extraños, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si alguno de estos microorganismos vence esta barrera? Atraviesa la piel o atraviesa la vía aérea e ingresa a nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace nuestra inmunidad? ¿Sí? Nosotros tenemos, en ese caso, ya, si el germen, el agente patógeno, superó la barrera física y química, nosotros tenemos otros elementos, ¿sí? Un sistema de defensa interno, ¿sí? Y aquí entran en acción nuestra serie blanca, ¿sí? Aquí entra en acción ese componente que hemos dicho de la sangre elemental, el segundo componente, que son los glóbulos blancos, ¿sí?, que nos defienden contra los agentes patógenos. Entonces acá nosotros, en las defensas internas, a través de sustancias antimicrobianas, ¿sí?, entre ellas cuáles, los interferones, ¿sí?, que más adelante vamos a ir describiendo en qué consisten, pero los interferones, ¿en qué nos ayudan? Son elementos de nuestro cuerpo formados por la serie blanca, ¿sí?, por los glóbulos blancos, que nos protegen, ¿sí?, contra, que protegen células huésped, no infectadas de virus, ¿sí? Normalmente los interferones lo que hacen es proteger a las células que no están infectadas por virus. ¿Bien? ¿Qué otro sistema entra en juego? ¿O qué otro sistema entra en acción cuando los microorganismos sobrepasan las barreras físicas y químicas? El sistema del complemento. ¿Y cómo lo hace? Induce la citólisis y la fagocitosis de microorganismos y contribuyen a los procesos inflamatorios. Entonces, cuando nuestro organismo, por decirles, en el torrente sanguíneo, nos imaginemos nosotros nuestro torrente sanguíneo y que ha colonizado una bacteria, ¿sí? Hay una bacteria por ahí dando vueltas o un virus, ¿han visto esa que tiene sus espículas? Ustedes han debido conocer y lo deben recordar hasta ahora el virus del
COVID, ¿cierto? Bueno, imagínenselo a ese virus así lleno de espículas que está colonizando y ingresó a lo que es el sistema sanguíneo. Inmediatamente, ¿sí? Fíjense, los glóbulos blancos a través de lo que es la fagocitosis, ¿sí? Inmediatamente lo destruyen, ¿sí? Inmediatamente los reconocen, los glóbulos blancos. Ustedes veían la imagen en la clase anterior, como en la sangre fluían los tres componentes sanguíneos, ¿cierto? Glóbulos rojos, glóbulo blanco y plaquetas, ¿recuerdan? Bien, entonces los glóbulos blancos apenas lo detectan a estos microorganismos, ¡pum, pum, pam! Se lo fagocitan, se lo ingieren, lo destruyen y se acabó la infección, ¿sí? Pero fíjense que no solo, porque a veces la carga viral es alta, ¿sí? No podrían hacer mediante ese mecanismo destruir a todos. Entonces, ¿cómo hacen? Otra de las formas que este sistema de complemento destruye a los microorganismos es a través de procesos inflamatorios. Generan un proceso inflamatorio. ¿Y eso qué significa? Significa que como que reclutan más glóbulos blancos hacia ese sitio, ¿sí? Hacia donde hay un patógeno. ¿Para qué? Para poderlo destruir, los reclutan, ¿sí? Entonces esa zona que ha sido colonizada por un germen, ¿sí? Empieza a liberarse una serie de sustancias, histamina, todas esas sustancias que producían vasodilatación, ¿sí? Empiezan a eliminarse o a secretarse. Entonces empiezan a ir como reclutados los glóbulos blancos para controlar la infección, para no dejar que se disemine, ¿sí? Y otro mecanismo que también está ahí, ustedes recuerden que los procesos inflamatorios están caracterizados por dolor, calor, rubor, ¿recuerdan? La característica de los procesos inflamatorios. Bueno, es por la liberación de sustancias específicas, sobre todo vasodilatadoras, como la histamina. ¿Para qué? Para que esté mucho más vascularizado ese sitio, puedan ir más células blancas, más glóbulos blancos y destruyan a estos microorganismos patógenos. ¿Bien? ¿Cómo más lo hacen? Fíjense, a través de proteínas fijadoras de hierro, ¿sí? ¿Cómo hacen esas defensas internas? Inhiben el crecimiento bacteriano al disminuir su disponibilidad por el hierro, ¿sí? Entonces, las proteínas ayudan a que las bacterias no tengan un medio adecuado para poderse replicar, para poder seguir invadiendo, ¿sí? Más áreas de nuestro organismo. Entonces, a través de este sistema de proteínas fijadoras de hierro, ¿sí? Nuestro organismo, mediante un sistema interno, destruye a este germen, a este microorganismo que ha invadido el torrente sanguíneo o cualquier sitio de nuestro cuerpo, ¿sí? Además, ¿a través de qué? A través de proteínas antimicrobianas, ¿sí? Es decir, presentan actividad antibiótica de amplio espectro y atraen por quimiotaxis a células dendríticas y mastocitos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un microorganismo en nuestro organismo, ¿sí? Son células de la serie blanca, como en este caso los mastocitos, estas células dendríticas, ¿sí? Que se sienten atraídos por estos componentes que tienen las bacterias, la engloban, la atrapan y la destruyen por diversos mecanismos, para que no se repliquen y no prosiga una infección en nuestro organismo, ¿sí? Bien, esta es la imagen, jóvenes, fíjense, yo les decía, se fagocitan, ¿sí? Cuando una bacteria o un virus o una célula extraña invade nuestro organismo. ¿Qué es lo que hacen las células fagocíticas?
que lo constituyen neutrófilos, macrófagos, monocitos, ¿sí? Realizan un proceso que se llama de fagocitosis. ¿Ven acá? Nuestra serie blanca, este es un fagocito, un macrófago específicamente, ¿sí? Y fíjense cómo atrapa una bacteria, la atrapa, la engloba, hemos hecho, y la fagocita. Es como que la higiene, ¿sí? Controla la infección, no permite que se disemine. Y entre otras células que nosotros tenemos, que también nos ayudan a defendernos, igual pertenecientes a la serie blanca, son las células que se llaman natural killer, ¿sí? Son unas células de la serie blanca especializadas sobre todo en destruir células mutadas, ¿sí? Esas células que por algún motivo han mutado, ¿sí? Que son células que nos pueden generar alguna patología oncológica, ¿sí? Fíjense cómo las células natural killer del sistema inmunitario de la serie blanca, cómo son las encargadas de destruir a estas células que sufren alguna mutación en nuestro organismo y que nos predisponen, por supuesto, a enfermedades, ¿sí? Las células dendríticas, los eosinófilos, los basófilos, ¿sí? El sistema de complemento. Fíjense, están involucradas prácticamente todas las células de la serie blanca. Estas células, mediante varios mecanismos, su tarea elemental es destruir a los microorganismos patógenos. Algunos las destruyen directamente, así como lo ven ahí, ¿sí? La fagocitan y lo destruyen. Y otros, ¿qué es lo que hacen? El sistema de complemento y demás, lo que hacen es hacer que el medio que tiene la bacteria sea hostil, no sea adecuado para su crecimiento. Si la bacteria necesita hierro, entonces le limitan el hierro, entonces la bacteria no tiene las condiciones para replicarse y se destruye, ¿sí? Fíjense, jóvenes, ahí están nuevamente nuestras células natural killer, ¿sí? Defensas, seguimos en lo que es inmunidad innata o inespecífica, ¿sí? Las células natural killer, a través de los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos que eliminan mediante enzimas citolíticas, ¿sí? A células infectadas o a células tumorales, ¿sí? Las células natural killer, reitero, son células del sistema inmune de la serie blanca que lo que hace es destruir células que sean malignas, ¿sí? Células que, fíjense ahí, dice células tumorales, ¿bien? ¿Qué otra cosa? Mediante la fagocitosis, fíjense allá cómo tienen englobado un germen, el glóbulo blanco, que es ese transparente, ¿sí? Tiene englobado una bacteria, algún germen, algún patógeno o alguna célula extraña, ¿sí? Y mediante un proceso de fagocitosis, ¿sí? Se encargan de fagocitar los microorganismos liberados y los restos celulares lisados por las células natural killer. Las células natural killer destruyen estas células o microorganismos patógenos que puedan generarnos o predisponernos a infecciones, ¿sí? Último mecanismo de lo que es la inmunidad innata o inespecífica, ¿sí? Hemos dicho que la inmunidad innata o inespecífica está dada por barreras físicas y químicas, ¿sí? Piel, mucosas, pero además lágrimas, saliva, orina y demás, ¿sí? Y que cuando nuestro organismo o los microorganismos sobrepasaban esta barrera, teníamos otra serie de células que nos ayudaban a defendernos, ¿sí? Un sistema de defensa interno, ¿sí? A través de células de la serie blanca. Ahora, además de estas barreras que hemos mencionado y de la serie blanca, ¿sí? Fíjense que hay otros dos mecanismos que nos ayudan
La inflamación limita y destruye microorganismos y facilita la reparación de los tejidos. O sea que el proceso inflamatorio es un proceso fisiológico que nos ayuda, que nos previene y nos ayuda a que cualquier infección se localice, no se disemine, ¿sí? Cuando se produce un proceso inflamatorio en nuestro organismo, ¿sí? Habíamos dicho que se generan una serie de sustancias que son vasodilatadoras, que ayudan a la irrigación de esa zona y por tanto reclutan glóbulos blancos para que se puedan controlar esta infección, ¿sí? Pero ¿cómo hace la fiebre para ayudarnos contra estos patógenos? La fiebre también juega un rol importante, o sea que cuando nos da fiebre es un signo de que nuestro cuerpo se está defendiendo contra algún patógeno, ¿sí? Contra algo que le va a hacer daño. Fiebre. La fiebre intensifica el efecto de los interferones. ¿Recuerdan a los interferones? La fiebre a ese sistema inmune de defensa interno. La fiebre intensifica el efecto de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos y facilita la reparación de los tejidos, ¿sí? Por supuesto, la fiebre tiene un mecanismo extenso para generar todos estos efectos, pero la fiebre nos ayuda, ¿sí? Ya va a llegar el momento que nosotros describamos fiebre, pero nos ayuda en lo que es el control de las infecciones y en la defensa contra la infección de agentes patógenos, bacterias, virus o cualquier otro microorganismo que nos genere infección, ¿sí? Bien, nosotros cuando empezábamos hemos dicho tenemos dos tipos de inmunidad, ¿no es cierto? Una era la inmunidad innata o inespecífica y la otra ¿cuál era? La adaptativa o específica, ¿no? Bien, veamos ese tipo de inmunidad, ¿sí? Vamos a ver este tipo de inmunidad cuando nuestro organismo, todo lo que hemos mencionado ahora nosotros lo tenemos de manera innata, todo el tiempo en nuestro organismo para defendernos contra estos patógenos. Pero ahora vamos a ver cómo hace nuestro cuerpo para defenderse contra algún antígeno en particular, contra alguna bacteria, contra algo. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para defenderse cuando es invadido por algún microorganismo? La inmunidad adaptativa o específica, ¿sí? Se refiere a aquella, sobre todo que tiene especificidad, quiere decir que está dirigida, es aquella inmunidad que está dirigida a una molécula extraña que se denomina antígeno, ¿sí? Cuando un microorganismo extraño entra en nuestro organismo, no solamente es eliminado por la inmunidad que es innata, ¿sí? Fagocitado y demás. Fíjense que si este microorganismo persiste, ¿sí? Vence esa inmunidad innata, nosotros tenemos otra inmunidad, otro sistema de inmunidad que se llama adaptativa o específica, donde se van a reclutar células blancas que estén diseñadas, ¿sí? Para destruir a un patógeno en particular, a un patógeno denominado antígeno. ¿Bien? ¿Cómo se hace? ¿Qué mecanismos entran en juego? Entran los mecanismos de memoria. ¿Y a qué se refiere la memoria? Permite recordar el antígeno, ¿sí? El antígeno que nos ha causado la infección, ¿sí?
permite recordar el antígeno para poder realizar una respuesta rápida y efectiva en un futuro contra el mismo antígeno. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cuando hemos tenido cuando fue la época de la pandemia, ¿no es cierto? Y cuando alguien ya le dio el COVID, ¿se tenía que vacunar o ya no era necesario? Ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya generó su inmunidad adaptativa específica, ya el organismo. Las personas que no se habían enfermado de COVID, estaba correcto, había que vacunarse. ¿Para qué? Para tener una inmunidad adaptativa, una inmunidad específica para ese germen, ¿sí? En el caso del COVID, para ese virus, ¿sí? Pero los pacientes que ya les había dado el COVID, no era necesario que se vacunen, ¿sí? Al menos por 3 meses, ¿recuerdan? No se tenían que vacunar, porque la inmunidad adaptativa ya lo generaron por haber sufrido la enfermedad, ¿sí? Es decir, ese organismo, a través de la inmunidad adaptativa, ¿sí? generó memoria, ¿sí? de ese antígeno y por tanto ha creado una respuesta, ¿sí? ¿Para qué? Ha generado anticuerpos, ¿sí? Células blancas en forma de anticuerpos para destruir a ese patógeno la próxima vez que quiera ingresar en nuestro organismo, ¿sí? Bien, eso es a lo que se refiere la inmunidad adaptativa, ¿sí? Aquella inmunidad específica, por eso su segundo nombre es O específica. En cambio, la inmunidad innata es O inespecífica, porque la inmunidad innata nos protege contra todo, ¿sí? De manera innata. En cambio, este tipo de inmunidad, la adaptativa o específica, es aquella que detecta el patógeno a través, lo reconoce, sabe que es un patógeno, un agente extraño, ¿sí? Lo reconoce mediante lo reconoce como un antígeno, ¿sí? La serie de glóbulos blancos, la serie blanca, lo reconoce como que es un antígeno y crea anticuerpos para destruir a ese patógeno en particular, ¿sí? Entonces, la próxima vez que ese patógeno nos quiere o ingresa a nuestro organismo, lo destruye, ¿sí? Ya tiene células específicas, capacitadas para destruir a ese tipo de antígeno particular, ¿sí? A ese tipo de bacteria. Entonces nosotros diríamos, pero entonces ya no tendríamos nosotros que enfermarnos del COVID, ¿cierto? Si nosotros ya hemos generado, gracias a nuestra inmunidad adaptativa, una serie de anticuerpos para ese virus en particular, no debiéramos ya no nos debiera causar una enfermedad del COVID, una enfermedad grave, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que le pasa a los virus? ¿Por qué nosotros no podemos tener una inmunidad específica y olvidarnos del COVID? ¿Qué es lo que le pasa a los virus continuamente? Si no me equivoco, los virus copian el código genético de las células para poder replicar, entonces estamos más resistentes. Perfecto, Alejandro, pero ¿saben qué? Además de eso, los virus mutan. O sea, cambian de forma todo el tiempo. Y si nosotros hemos tenido una inmunidad, se ha presentado el antígeno en la época del 2019, se presentó el antígeno del COVID a nuestra inmunidad adaptativa o específica ha generado el anticuerpo para ese tipo en particular, pero resulta que ahora viene el virus del COVID, pero ya mutado, ya no es el mismo. Entonces es uno nuevo. Y otra vez por eso no podemos enfermar. Y nuestro cuerpo otra vez tiene que generar anticuerpos. Y ese es el tema de los virus y es por eso que no se va a terminar. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, ¿sí? En cambio, las bacterias es un poco diferente, ¿sí? Por lo general no mutan tanto, ¿no? A excepción que son muy resistentes, pero
tienen los virus, ¿sí? Los virus tienen una capacidad enorme de mutar, entonces por eso es que nuestro organismo no puede generar una inmunidad, o sea, nos dio el COVID y ya nunca más nos va a dar, no, los virus mutan constantemente, ¿sí? Entonces a eso se refiere la inmunidad adaptativa, ¿bien? La inmunidad adaptativa, a su vez, se subdivide en una inmunidad netamente celular y una inmunidad netamente humoral contra los patógenos. ¿Sí? Describamos eso más, jóvenes. Bien. La inmunidad adaptativa se subdivide en inmunidad celular y inmunidad humoral. La inmunidad celular, ¿sí?, está dada principalmente por un subtipo de células de la serie blanca denominadas linfocitos, ¿sí? Linfocitos o linfocitos T, que a su vez se subdividen en células CD4 y células CD8, ¿sí? Linfocitos de tipo T y linfocitos de tipo B, ¿bien? Estas células, jóvenes, son las células que se producen sobre todo cuando nosotros tenemos infecciones, o nuestro cuerpo sufrió estuvo expuesto a algún antígeno, ¿sí?, en particular, y nuestro organismo genera este tipo de inmunidad a través de células específicas, a través de los linfocitos T y B, ¿sí? ¿Dónde se ve y dónde ustedes van a escuchar hablar mucho de los linfocitos? En los pacientes que sufren infección con el VIH, ¿sí? De hecho, a estos pacientes la carga viral los miden a través de estas células, ¿sí? A través de los linfocitos T, a través de los linfocitos B, ¿sí? Porque los pacientes que sufren infección por el virus del VIH, ¿sí?, tienen altas cargas, sobre todo de los linfocitos de CD4, ¿sí?, más que de los CD8, ¿sí? ¿Y qué es lo que se intenta? ¿Qué es lo que intenta hacer nuestro organismo con la formación de linfocitos T, sobre todo CD4? Poder controlar la infección de lo que es el virus del VIH, ¿sí? Este virus del VIH realmente es un virus sumamente agresivo, ¿sí? Porque prácticamente afecta o invade a todo nuestro organismo. ¿Bien? ¿Alguien recuerda alguna sintomatología del virus del VIH? ¿Alguien recuerda cuál sería la sintomatología de los pacientes que tienen VIH? ¿No es cierto que cuando se hace prevención se habla mucho de la sintomatología? ¿Sí? Jóvenes, los pacientes, adelante. Perfecto, pérdida de peso. Excelente. ¿Saben qué? Los pacientes que sufren VIH, jóvenes, tienen un deterioro inmunológico inimaginable, ¿sí? Empiezan con infecciones en todo su organismo. Los pacientes con VIH tienen infecciones a nivel de la boca. ¿Recuerdan una de nuestras barreras? Empiezan a tener infecciones por hongos,
colonizan hongos a los pacientes con VIH de la boca. ¿Qué más? Tienen infecciones gastrointestinales todo el tiempo, infecciones respiratorias, tienen infecciones de manera generalizada, ¿sí? Estos pacientes en realidad fallecen. ¿Por qué? Pacientes con virus del VIH, ¿sí? prácticamente no tiene un sistema de defensa, ¿sí? No tiene un sistema de defensa. El virus del VIH lesiona a tal extremo nuestra serie blanca que nos deja sin defensa, ¿sí? Y por eso el paciente con VIH es un paciente típico del que nosotros podemos decir qué pasaría si nosotros no tuviéramos un sistema inmune que nos proteja, ¿sí? Si no tuviéramos una serie blanca que nos proteja, porque el paciente con VIH no tiene prácticamente sistema inmune, ¿sí? Este virus se encarga de destruir la gran mayoría de las células de defensa de nuestro organismo y por eso nos predispone a infecciones sumamente serias que nos lleva que al paciente con VIH les llevan a la muerte, ¿sí? Los pacientes con VIH, debido a la gran destrucción de su serie blanca, de sus células de defensa que son en otro paciente no VIH, que son los que se encargan de defendernos contra estos patógenos, estos pacientitos no tienen o lo tienen muy deteriorado y por ese motivo son colonizados por una serie de virus, de bacterias y el paciente termina falleciendo por cualquier infección, ¿sí? Debido a que su sistema inmune está sumamente deteriorado por el virus del VIH, ¿sí? Entonces, a estos pacientitos, sobre todo cuando van a su control, justamente les miden qué cantidad de CD4 tienen, qué cantidad de CD8, y mientras más altos estos linfocitos, significa que el paciente tiene una carga viral mucho más alta. Que por eso estas células que son de defensa de nuestro organismo intentan replicarse más y más como para tratar de controlar las infecciones causadas por el virus del VIH, ¿sí? Entonces, la inmunidad adaptativa a través de la inmunidad celular y a través de la inmunidad celular específicamente a través de linfocitos T y B, su función fundamental es protegernos de agentes patógenos, ¿sí? Protegernos de agentes extraños para evitar infecciones en nuestro organismo, ¿sí? Y se ven seriamente afectados, sobre todo los linfocitos CD4 en los pacientes con VIH. ¿Bien? Bien. ¿Cómo se produce? Jóvenes, aquí yo les debo dibujos, no sé, mis imágenes porque no están. La presentación de los antígenos. Los antígenos, para que nosotros, los antígenos cuando ingresa un patógeno en nuestro organismo, debe ser presentado, ¿sí? por una serie de mecanismos a nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune genere una serie de células de defensa, ¿sí? De anticuerpos. Y para eso lo hace, la presentación de antígenos se hace a través de estas moléculas, ¿sí? Que se denominan, en realidad esa abreviación son células presentadoras de oxígeno, de antígenos, y lo que hacen es presentar al sistema inmune, a nuestra serie blanca, a los agentes patógenos, a la estructura del agente patógeno. ¿Para qué? Para que la serie blanca, las células del sistema inmunitario puedan generar una serie de anticuerpos para poder destruir a estos agentes
¿Sí? Hasta ahí vamos a quedar ahora. La siguiente clase vamos a ver esos dibujos, vamos a ver esas imágenes que tenía para esta presentación, ¿sí? En esta parte. Y vamos a continuar con lo que es alergias, ¿sí? Y posteriormente vamos a lo que es coagulación y plaquetas, el otro componente, sistema plaquetario y coagulación, que sería el otro capítulo, y entramos directamente ya a lo que es fisiología respiratoria, ¿sí? Con este capítulo de componentes sanguíneos terminamos todo lo que sería la parte de circulación y ya vamos a empezar y pasar a lo que es fisiología respiratoria. Bien, yo creo que hasta coagulación vamos a dar el examen, ¿sí? Porque sería la próxima semana que vemos lunes y martes. Con lunes y martes terminaríamos el avance que entraría al examen, ¿sí? Y el examen lo daríamos cuando analizaron, cuando desean dar su examen. Nosotros tenemos hasta el 23 para presentar las notas, ¿sí? Entonces, yo estaba viendo que podíamos dar hasta la segunda semana. Me gustaría que no se les cruce con otros exámenes y que podamos acordar qué día podemos dar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?